¿Cómo ocurre el proceso de aprendizaje humano? Las siguientes acciones revelan diferentes procesos de aprendizaje. En ellas podrás notar acciones que implican poner a prueba saberes previos, desarrollar y ejercitar potencialidades, y también el empleo de unos mecanismos y operaciones cognitivas de distintas complejidades encaminadas hacia el logro de un propósito. En suma, se puede deducir que el aprendizaje humano responde a una serie de procesos que se relacionan entre sí y que se sintetizan en dos grandes aspectos. De un lado, la maduración del cerebro y de otro, la experiencia. Desde el nacimiento contamos con millones de neuronas con capacidad de hacer contacto entre sí, sinapsis, gracias a la estimulación que captan todos nuestros sentidos que son receptores sensoriales: olfato, gusto, oído, piel, vista, y conducen a partir de impulsos nerviosos información hacia el cerebro. El cerebro, como órgano principal del sistema nervioso central, será el encargado de procesar toda la información y con el paso del tiempo acumula y organiza experiencia, manteniendo y cualificando la información que sea útil para el aprendiz y obviando u olvidando, por decirlo de alguna manera, lo que no le sea funcional. Si tomamos una de las imágenes anteriores, por ejemplo la del docente universitario, podemos inferir que se ha hecho un recorrido para aprender a implementar esta práctica, teniendo en cuenta que, a diferencia de las habilidades que requiere un constructor, el quehacer docente se sujeta a una perfectibilidad infinita. Más allá del proceso de escolarización, que en la mayoría de los casos es lineal y poco adaptado al contexto sociocultural y sociocognitivo de los educandos, es necesario que todo educador adopte el hábito de reflexionar sobre los modos de aprender que sus estudiantes han adquirido para que de esta manera pueda adaptar, innovar, crear y recrear los métodos o técnicas de enseñar y evaluar, generando aprendizajes significativos. En la lección 2 del presente módulo profundizaremos en las competencias que el docente universitario necesita desarrollar. La psicología es la disciplina que más se ha ocupado de estudiar el fenómeno del aprendizaje. A comienzos y hasta mediados del siglo XX se desarrollaban las teorías comportamentales, conductistas, enfocadas en entender el aprendizaje como una cadena de respuestas observables ante los estímulos ambientales. Más adelante, alrededor de los años 70, la preocupación de la psicología se enfocó en los estudios de la mente, es decir, tomó una orientación centrada en los procesos cognitivos básicos que participan en el aprendizaje, tales como la atención, la memoria, la percepción y el pensamiento. Mientras Skinner, uno de los representantes del enfoque conductual, manifestaba que se puede cambiar de forma predecible el comportamiento de las personas como se haría con los animales, las teorías centradas en la cognición, como veremos más adelante, consideraban que el ser humano cuenta con una estructura cognitiva que se pone en juego con el medio donde se desarrollan los aprendices en un proceso de interacción permanente. Skinner, al igual que Watson, se basa en el dualismo entre cuerpo y mente. De esta manera, tanto el comportamiento como el aprendizaje responden, con esta perspectiva, a leyes fijas y establecidas que se estudian exclusivamente desde las conductas observables. Así, este proceso humano se entiende como un proceso verificable y medible. Por su parte, y buscando trascender la visión reducida del conductismo radical, las teorías cognitivas, plantea Arancibia, intentan explicar los procesos de pensamiento y las actividades mentales que hacen posible la relación entre el estímulo y la respuesta. Gracias a los aportes de enfoques como la Gestalt, la concepción del ser humano como un simple reactor ante los estímulos de medio se transforma en la de un procesador activo con capacidades y formas de operar, organizar, significar la información que llega a su cerebro y emitir una respuesta que a su vez se espera que genere impactos en el interlocutor y en el entorno general. El conocimiento como construcción que hace el aprendiz. Constructivismo, teoría genética. Uno de los grandes investigadores de la cognición fue Jean Piaget, biólogo y psicólogo sueco.
Él sostuvo que el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, es decir, recibir pasivamente lo que llega de afuera, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. En otras palabras, creía que ya existen en los aprendices predisposiciones biológicas que siempre van a interactuar con la experiencia que vaya adquiriendo el sujeto en su búsqueda de explorar el mundo. O sea, que el sujeto va haciendo una construcción propia con base en lo que percibe de su entorno y todo lo que esa información suscita en él. Uno de los conceptos fundamentales que empleó este investigador para sostener su teoría fue esquema. Un esquema es la unidad fundamental de la cognición humana. Es indivisible entre el sujeto y el objeto, que consiste en el conjunto de representaciones del mundo que el sujeto construye, en la medida en que el aprendiz asimile y o acomode nuevas ideas, creencias renovadas sobre cómo funciona el mundo. Los esquemas se tornan cada vez más refinados, detallados, y van tomando nuevos matices, es decir, se espera que la estructura cognitiva que va desarrollando se vuelva más flexible, más amplia, más conectiva. Esta unidad indivisible que se forma entre el sujeto que quiere conocer y el objeto conocido es el esquema. La capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto frente al mundo en el que se desenvuelve es lo que Piaget denominó inteligencia. La adaptación se da mediante los procesos de asimilación y acomodación. La finalidad de la asimilación es mantener intactos los conocimientos y esquemas existentes y encontrar un lugar para almacenar la nueva información. En otras palabras, cómo comprar un nuevo libro y encontrar un lugar para guardarlo en tu biblioteca. La acomodación, en cambio, implica realmente cambiar el conocimiento existente sobre un tema. Esto es, como comprar un libro nuevo, darse cuenta de que no encaja en cualquiera de los estantes existentes, entonces es necesario adquirir una nueva estantería para almacenar todos los libros que sean similares. De esta analogía se deduce que asimilación es la forma en que los organismos se enfrentan a un estímulo que llega de su entorno. Se refiere a incorporar nueva información en un esquema preexistente, adecuado para integrarla, comprenderla. Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él tratará de manejarla de acuerdo a los esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esa situación. Como resultado de esto, el esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se amplía para aplicarse a nuevas situaciones. Si ya no es posible integrar esta información, los aprendices deberán acomodar su esquema, esto es, lo modificarán para que sea aprehensible la nueva información, lo que significa que se crea un nuevo esquema. Un ejemplo sería así. Imagínese que usted como docente es observado por sus estudiantes y ellos le hacen notar que su forma de evaluar está basada exclusivamente en los resultados que ve en clase, ya sea resolver ejercicios en el tablero o responder correctamente las preguntas de un test, y ellos le hacen notar que se está pasando por alto el proceso que ellos siguen para alcanzar algunas metas de aprendizaje. Siguiendo con el ejemplo, usted, atento a las apreciaciones de los aprendices, se dedica a buscar información en fuentes como libros de enfoque conductual y conversaciones con colegas que comparten su mismo estilo de enseñar y evaluar. Lo que puede ocurrir es lo siguiente: que usted como docente siga alimentando la visión que ya posee con información similar y complementaria, lo que significa que está haciendo, según Piaget, un ejercicio de asimilación. Pero si usted habla con su mejor amigo, que es un docente constructivista y cuya manera de activar y orientar el ciclo enseñar, aprender, evaluar se basa en el aprendizaje basado en problemas, entonces usted al escucharlo atenta y abiertamente experimentará un desequilibrio y se despertará su impulso de volver a la homeostasis, al equilibrio, pero desde su voluntad de crecimiento y transformación. Entonces notará que el esquema que maneja no le sirve para apropiar y anclar la nueva información. Entonces se encontrará frente a la necesidad de crear un nuevo esquema para ejercer su labor, lo que se conoce como acomodación. Cuando el sujeto aprende, lo hace modificando activamente sus esquemas a través de las experiencias o bien
transfiriendo esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje va a depender de lo que el sujeto ya posee. De allí que el amor por la lectura y por la pregunta son dos herramientas esenciales para alimentar y transformar nuestros esquemas de aprendizaje en un permanente proceso de desequilibrio-equilibrio inacabado y en permanente crecimiento de nuestras estructuras cognitivas. Para finalizar esta breve síntesis de la teoría de Piaget, llamada por él epistemología genética, que se considera un pilar fundamental en la educación moderna, recuerda que la estructura cognitiva que cada sujeto forma consiste en la coordinación equilibrada de sus esquemas. Estas estructuras evolucionan de manera sucesiva e interrelacionada y divide este proceso en estadios: periodo sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Si quieres profundizar en este aspecto de la teoría de Piaget, debes concentrarte en este último estadio, que es donde se encuentran tus estudiantes, adolescentes y jóvenes. Etapa de las operaciones formales. Consiste en el dominio de conceptos y operaciones abstractas. En esta etapa es posible aplicar el razonamiento y las habilidades para la resolución de problemas en contextos diferentes a aquellos en los cuales fueron adquiridos. El objetivo cognitivo es extender el razonamiento lógico y matemático adquirido en el estado anterior hacia un nivel simbólico más abstracto con la ayuda del lenguaje. El razonamiento ha de convertirse reflexivo y analítico. Constructivismo social. Si Piaget sienta las bases para la comprensión del papel activo que hacen las personas en sus procesos de aprendizaje y su habilidad individual para organizar la información, otros psicólogos investigadores como Vygotsky priorizan la dimensión relacional, tanto histórica como cultural, que enmarcan los procesos de conocer y aprender. Observa con detenimiento las siguientes palabras y trata de definirlas en tu mente de manera intuitiva. Solipsismo, subjetividad, conciencia, procesos psicológicos inferiores y superiores, desarrollo, funcionamiento interpsicológico e intrapsicológico, zona de desarrollo próximo, nivel de desarrollo y nivel de desarrollo potencial, interacción social, herramientas socioculturales, construcción social del conocimiento, mediaciones semióticas, internalización, máximo desarrollo psicológico posible. A continuación, como parte de la lección, encontrarás documentos y otros videos que complementarán lo explicado. No dejes de formularte interrogantes al finalizar esta pieza comunicativa. Por ejemplo, ¿cómo despertar la cooperación entre pares como condición vital del aprendizaje sin dejar de ponderar el proceso de enseñanza orientado por el docente? ¿Cómo se logra un aprendizaje significativo en la edad adulta? Si tu papel en el aprendizaje es activo y proactivo, ¿cuáles son las características de tu estilo particular de aprendizaje? De las actividades de enseñanza que sueles implementar en el aula, ¿cuáles crees que desafían, mantienen, orientan y dirigen la motivación de tus aprendices?